Buenas tardes y bueno, en primer lugar quería agradecer a la UNED, al Centro Asociado aquí en Albacete, por contar con AFA, con la Asociación de Alzheimer de aquí de Albacete, bueno, pues para mostraros un poco la dimensión tanto sociosanitaria de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y el trabajo y la labor bueno, que estamos realizando actualmente en nuestra asociación. ¿Vale? Bueno, me presento, soy Raquel Pérez, soy la gerente y la trabajadora social de AFA Albacete. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, ¿cuántas personas hay afectadas? Actualmente no disponemos de datos precisos y concretos de cuántas personas puede haber afectadas aquí en España. CEAFA, la Confederación Nacional de Alzheimer, está impulsando eso, concretamente conseguir el diseño, el desarrollo de un censo para contabilizar y tener un dato preciso y concreto de cuántas personas actualmente podrían estar diagnosticadas de Alzheimer. ¿Vale? ¿Cuántas personas hay afectadas? Bueno, pues estos son estimaciones. Actualmente a nivel mundial, en el año 2023, se estiman que hay 50 millones de personas. Cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia. En el año 2030 se prevén 82 millones de personas diagnosticadas. Y en el 2050, 152 millones de personas. Es decir, la magnitud del problema del Alzheimer es bastante importante, ¿vale? Es decir, se prevén que cada 20 años se duplicará el número de personas afectadas. Entonces, estamos ante una enfermedad que a lo largo de los años cada vez bueno, pues va a haber más personas afectadas y todo lo que conlleva y las consecuencias que conllevan la misma. ¿Cuántas personas se estiman que hay afectadas a nivel nacional? Pues 1,2 millones. Que si lo unimos al entorno del familiar, a los cuidadores, estaríamos hablando de 5 millones de personas. A nivel autonómico, en Castilla-La Mancha, 57.000 personas, y al igual, si contamos con familiares, cuidadores, estaríamos hablando de 230.000 personas, ¿vale? Y en Albacete, pues haciendo proporción, podríamos hablar de 5.000 personas. Estos números seguramente son menores de lo que realmente, de los casos que realmente tiene que haber, ¿vale? El 50% se destaca que corresponde a personas mayores de 85 años y, ojo, el 9% corresponden a personas menores de 65 años, lo que significa que también hay personas afectadas en edad temprana y es un porcentaje que se prevé que va a ir a más. España actualmente cuenta con un índice de envejecimiento del 19% de su población, un porcentaje bastante importante. Cuenta pues, con un saldo vegetativo negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen. En el 2040 España se prevé que va a ser el país con la mayor esperanza de vida a nivel mundial. El 80% de las personas con Alzheimer se siguen cuidando en el propio domicilio, ¿no? De los familiares. Claro, todo esto nos hace reflexionar en que la población va a ir envejeciendo, va a ir aumentando y el número de personas afectadas por Alzheimer, otras demencias o enfermedades neurodegenerativas van a ir en aumento. Un informe publicado en el 2019 señala que a lo largo de la vejez aumenta también la probabilidad de vivir en soledad, un mayor incremento en hogares unipersonales, en personas de 65 años y más. Entonces, esto también nos viene a decir que si ya el Alzheimer es un problema con un entorno, con un apoyo, ¿no? De personas cuidadoras, de familias, imaginaros, ¿no? La situación que se puede encontrar, ¿no? Personas que viven solas y que no tienen entorno y que no tienen familiares cercanos, ¿no? Para la simple detección de la enfermedad, del apoyo, la atención, el cuidado o todo lo que vaya necesitando durante el proceso de la enfermedad. El Alzheimer es la demencia más común con un 60-70% de los casos. Es decir, la demencia también es provocada por otro tipo de enfermedades, pero el Alzheimer está en el número 1, en el ranking. Es la mayor causa de discapacidad y dependencia entre la gente mayor, pero también supone un impacto en la vida de las personas
que lo sufre, pero también en las personas cuidadoras, familias y, como no, también en comunidades y en la asociación, en la sociedad, porque también hay que entender que el problema del Alzheimer no solo afecta a la persona afectada y a su familia, al final nos afecta a todos y también podemos ser en un futuro, ¿no?, posibles afectados. El 30% de los casos todavía está sin diagnosticar y eso es un porcentaje que también es muy importante y tenemos que ir reduciendo porque luego a continuación os explicaré cuanto antes podamos detectar también la enfermedad, antes podremos intervenir y antes bueno, pues podemos llevar a cabo un tratamiento con las personas afectadas. El Alzheimer incrementa los costes de gobiernos, familias, personas, es decir, supone pérdidas de productividad para las economías. La OMS calcula que el impacto de estos costes va a suponer, y supone un desafío, ¿no?, a nivel mundial. Es decir, y ya no solamente en servicios sociales, sanitarios, sino que al final el coste que conlleva atender a una persona es muy alto y ahí lo indica, atender a una persona con Alzheimer actualmente cuesta a una familia 31.000 euros anuales. Y la pregunta, ¿y quién lo asume? Pues imaginaros quién lo puede asumir. La familia. El 85% del total de los costes, tanto directos, costes directos, como los tratamientos, fármacos, hospitalizaciones, coste de centro de día, residencia, como indirectos, es decir, también la reducción o pérdida de productividad por el tiempo, ¿no?, que las personas cuidadoras también destinan, ¿no?, en el cuidado, ¿no?, de sus familiares. El diagnóstico de la enfermedad se realizó hace más de 110 años, pero no ha habido ningún fármaco nuevo en los últimos 15 años y los que existen todavía pues, no tienen una eficacia efectiva, ¿no?, una eficacia más bien limitada. Las investigaciones demuestran que la enfermedad puede comenzar entre 10 y 20 años y esto también es importante, ¿no?, porque hay muchas líneas de investigación que están en torno, ¿no?, a ese cohorte de la población y bueno, pues es importante, ¿no?, el poder seguir trabajando y poder intentar ver qué posibilidades bueno, pues de investigaciones puede haber en torno también a estos últimos hallazgos. El coste de atender a las personas con Alzheimer en España alcanza el 3% del PIB anual, que ya es. Pero claro, también nos preguntamos, ¿y si dotamos ese 1% de ese PIB para investigar en Alzheimer y otras demencias? Y lo que es más curioso, en España se invierte el doble de investigación en la caída del cabello que para el Alzheimer. Es decir, son cosas que parecen muy curiosas, pero es la realidad, ¿no? Importancia del diagnóstico temprano. Pues una intervención mucho más efectiva. Tenemos más tiempo, tienen más tiempo para aceptar la enfermedad, para buscar recursos, para tomar decisiones, ya no solamente la persona afectada, sino también la familia. El poder acceder a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, está claro que el diagnóstico es temprano, las personas afectadas todavía no tienen capacidades y bueno, pues se pueden intervenir con tratamientos no farmacológicos y poder conseguir también, pues por ejemplo, retraso en la progresión de la sintomatología, su mejora de calidad de vida, el mantenimiento de la independencia, promover su autonomía. Oportunidades para la investigación biomédica y social, pero claro, hay muchos aspectos que también frenan este diagnóstico temprano. Todavía existe mucho estigma social, todavía muchas veces el Alzheimer está relacionado con la vejez. A nivel familiar, es decir, todavía hay familias y el entorno familiar no acepta, se avergüenza también del propio diagnóstico y luego pues también las carencias, ¿no?, en los medios, sobre todo en la atención primaria, ¿no?, que podemos considerar que la atención primaria es como la primera puerta de acceso de los ciudadanos, ¿no?, en el sistema de salud. Entonces imaginaros cuando esa persona detecta una serie de síntomas y acude a su
médico de atención primaria, es necesario que esa atención primaria se dote de herramientas, dispositivos, protocolos para poder detectar o derivar lo antes posible a un especialista para poder conseguir ese diagnóstico. Están apareciendo nuevos perfiles de personas diagnosticadas. Hemos pasado de personas de edad muy avanzada y con un deterioro cognitivo moderado a personas menores de 65 años y con un diagnóstico temprano. Y eso lleva unos años que ya está cambiando, pero en la actualidad y sobre todo desde nuestra asociación somos conscientes que cada vez este perfil está acudiendo en un mayor número, ¿vale? Representa el 9% del total de las personas diagnosticadas y irá en aumento. Y bueno, por lo que también es necesario es adaptar ese tratamiento no farmacológico, es decir, y además lo que últimamente nos hemos dado cuenta y somos conscientes que el tratamiento no farmacológico que estamos realizando con personas con un deterioro moderado no puede corresponder en la misma medida al tratamiento que podamos llevar con personas con estadio más inicial. Entonces, es un tema que también esas intervenciones, esas actuaciones tienen que ir adaptándose también al nuevo perfil y que también generen interés y, ante todo, promuevan esa autonomía personal que todavía tienen, ¿vale? Síntomas de alarma en las demencias. Bueno, muchos de estos síntomas es raro que no se conozcan, ¿no? Porque cada vez, afortunadamente, el Alzheimer cada vez es más conocido, pero siempre es bueno el recordar, ¿no? Síntomas como la desorientación a nivel temporal y espacial, problemas en el lenguaje, dificultad para resolver los problemas en el día a día, para comprender o percibir determinadas imágenes visuales, esas pérdidas de memoria en la vida cotidiana, cambios de humor, de personalidad, etcétera, ¿vale? Como yo siempre digo, la alarma no puede aparecer con un síntoma puntual y que no se repita en el tiempo. Es decir, tenemos que ser conscientes que todos estos síntomas pueden aparecer, todos, alguno, gran parte, pero que sí que de alguna manera se repita en el tiempo y, sobre todo, pues el entorno o la persona, ¿no?, que los esté sufriendo considere que deja de ser algo normal, ¿no?, lo que le está pasando, ¿vale? El caso es que los síntomas de Alzheimer y otras demencias pues, se pueden resumir en los síntomas más habituales, tanto cognitivos como conductuales, todos aquellos que aparecen, ¿vale? Y lo que hay que tener también claro es que cuando estos síntomas provocan una afectación progresiva en las actividades de la vida diaria de la persona, ahí es donde hay que considerar que existe demencia. Si no, estaríamos hablando de un deterioro cognitivo leve. Pero en el momento que todos esos síntomas repercutan en su día a día y en esas actividades de la vida diaria, ahí ya sí que podríamos considerar que esa persona pues sufre una demencia y ya se vería posteriormente con determinadas pruebas qué tipo de demencia. ¿Qué es AFA? Bueno, pues AFA, en este caso AFA Albacete, es una asociación sin ánimo de lucro, estamos declarados de utilidad pública, estamos registrados en diferentes registros, tenemos una serie de autorizaciones, ¿vale?, para poder tener la apertura del centro de día, del servicio sanitario, y bueno, estamos en proceso, que además desde ayer, pues hemos superado, ¿no?, la auditoría externa y también próximamente tendremos la certificación de la norma ISO. Ahora, a continuación, os voy a explicar un poquito qué es Albacete, cómo se inició y, sobre todo, os voy a hacer una breve trayectoria de la asociación desde que surgió hasta la actualidad, porque también es una manera de entender cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la enfermedad, la concienciación, la sensibilización y todos los recursos que hay actualmente. En aquellos años, en torno al 1996, pues había un grupo de familiares con una incertidumbre, un desasosiego, una desinformación, porque claro, imaginaros aquellos familiares que hace 27 años
Les dan este diagnóstico, Alzheimer, la palabra Alzheimer que suena chino, que no tienen información suficiente, que no hay recursos especializados, en fin, bueno, pues lo único o la única alternativa que tenían en ese momento era buscar soluciones. Y qué mejor manera de buscar soluciones que, bueno, pues utilizar esa autoayuda, esa movilización, esa reivindicación, el unirse de alguna manera, el intercambiar esas experiencias y ver que en ese momento era la única salida para poder reivindicar y que algún día, bueno, pues pudiese haber una atención adecuada para sus familiares. En ese entorno fue donde nació AFA Albacete. En esos años de 2000 a 2006 empezamos a disponer de los primeros centros de día, ¿vale? Donde comenzó a profesionalizarse la actividad principal de la asociación, porque anteriormente en los primeros años todo fue un voluntariado, es decir, no había profesionales. Comenzaron a haber servicios de atención directa, unas instalaciones propias de centro de día. En el año 2003, bueno, pues por fin tuvimos unas instalaciones adaptadas, ¿no?, a la atención especializada, porque claro, si os dais cuenta, aquí en esta foto pues es un comedor de una casa, es decir, era un piso y no estaba adaptado ni acondicionado para realmente para la atención, ¿no?, del colectivo que estábamos tratando. Estas instalaciones pues ya sí que estaban adaptadas de acuerdo a lo que se requiere. Hubo un aumento de la plantilla laboral. En torno al 2006-2014, bueno, pues es una etapa de consolidación como entidad de referencia. Empezamos a introducir nuevas terapias alternativas. Si os dais cuenta aquí, los famosos ordenadores de sobremesa, empezamos a utilizar, ¿no?, los ordenadores y con software, pues bueno, claro, más antiguos que los que ahora, que son mucho más innovadores, pero bueno, comenzamos a realizar la estimulación cognitiva a través de esos ordenadores, ¿no? Aparte de las fichas de papel, utilizamos esa herramienta, ¿no? La terapia con animales, que por aquellos años también fue el boom, ¿no?, para poder tratar también diferentes patologías. La famosa Wii también fue un dispositivo tecnológico, esa videoconsola, que también supuso poder hacer una intervención con los usuarios y trabajar tanto a nivel cognitivo como físico. Y en torno al 2014-2019, pues bueno, se produjo en la asociación un proyecto de cambio a nivel organizacional y estructural de la asociación, y también supuso esa digitalización, es decir, empezamos a gestionar tanto el plan terapéutico de usuarios como otras áreas de la asociación, pues a nivel informatizado, con bases de datos y con programas informáticos en los que bueno, pues podíamos controlar toda la información desde que acuda el familiar, el usuario a la asociación, y todo el proceso que llevamos con ellos, ¿no?, en cuanto a intervención, en cuanto a demandas, etc. Nuevas terapias, empezamos también con las TICs, con actividades socioculturales externas, pues visitas a museos, visitas a exposiciones, y ahí podéis ver lo que es bueno, pues una pantalla táctil a través de un software nuevo, como os decía, pues mucho más innovador, en el que también se puede trabajar a nivel cognitivo y bueno, pues que también te ofrecen una serie de baterías de actividades para poder trabajar con ellos. Llegó el 2020, que quizás ha sido últimamente una de las etapas más difíciles para todos, pero para nuestro colectivo fue, bueno, pues un momento, unos meses bastante complicados, por lo que supuso y afectó tanto a las personas afectadas como también a las familias y al colectivo también en general de las personas de edad más avanzada. El COVID, el confinamiento, supuso el cierre de centros, de nuestro centro concretamente 8 meses sin actividad, y supuso el 70% de usuarios un deterioro bastante importante, ¿vale? Teníamos una lista de espera previamente en el año 2019 en torno a 50 personas, pues cuando reabrimos el centro la lista desapareció totalmente. Y solo la mitad de usuarios se pudieron incorporar. Es decir, de los 80, en torno a 80 teníamos, pues 40
fueron los que se pudieron incorporar porque el resto, bien por fallecimiento, por deterioro, por ingresos en residencia, no pudieron volver. Pero el COVID también nos ha traído cosas buenas, ¿no? Hemos adquirido capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, después de todo lo que pasó, cuando volvimos al centro tuvimos que cambiar el chip totalmente y tuvimos que trabajar de una manera muy diferente a lo que lo hacíamos anteriormente, ¿no? Tuvimos que adaptar todas las terapias, el modelo de trabajo, el modelo también de relacionarnos entre los trabajadores, con los usuarios, con los familiares. Entonces, bueno, pues también nos sirvió un poco para, para poder también aumentar, ¿no?, esa capacidad de adaptación frente a situaciones a las que no estábamos acostumbradas. Comienza a haber un cambio en el perfil del usuario, como os comentaba anteriormente, empieza a venir, a acudir gente más joven y gente con un deterioro todavía no muy avanzado. Comenzamos con nuevos programas adaptados a un deterioro cognitivo muy inicial y en edades tempranas, ¿vale? Ahí es donde surgió un programa que es el PAD, que luego en otra diapositiva os explicaré un poquito más. Y ahí veis una foto del proyector interactivo y bueno, pues la pantalla que tenemos y el modelo de trabajo que realizamos después del confinamiento, pero que actualmente, como os he comentado, hemos seguido utilizándolo porque es un medio que nos está dando pues muy buenos resultados, ¿vale? Y bueno, si este es el grupo del PAD de usuarios, que luego os explicaré, y que es un grupo de personas con un deterioro cognitivo muy leve y es un grupo que relativamente llevan año y medio en la asociación y que bueno, pues que la verdad es que es muy esperanzador porque son personas pues que están muy iniciales y que creemos que podemos hacer un trabajo importante y que sobre todo creo que nos pueden aportar mucho. ¿Qué área de intervención tiene AFA-Albacete? Bueno, pues por un lado tenemos el área de información, sensibilización, que es tan importante, pero no solamente a nivel de familiares y personas afectadas, sino también en cuanto a las administraciones públicas, a la sociedad. Hay que seguir concienciando, tienen que seguir informadas, tienen que conocer la enfermedad. Y todo esto se realiza a través de jornadas, de charlas informativas, de eventos benéficos, del Día Mundial. Luego tenemos la atención social y psicológica, esa información, esa orientación, ¿no?, que necesitan los familiares. Es decir, la mayoría de ellos acuden a la asociación perdidos, sin conocer en profundidad la enfermedad ni cómo manejar en ciertas ocasiones a su familiar. El autocuidado, que es tan importante y que las personas cuidadoras tienen que ser tan conscientes, ¿no? El nivel de sobrecarga con el que llegan, es decir, todo ese tipo de aspectos hay que trabajarlos y se trabajan a través del departamento social y psicológico, ¿vale? Actualmente en el 2023 ya hemos visto 120 familias y el número la verdad es que va a crecer porque continuamente estamos recibiendo llamadas solicitando información y orientación. Y la atención psicológica, que ahora actualmente hemos, a fecha de hoy, durante todo el año, a 150 familiares y cuidadores se les ha ofrecido servicio. En cuanto a la atención directa terapéutica, bueno, pues ahí, si os dais cuenta, hay como una escalerita, ¿no? Ahí arriba está como, en la parte superior está el PAT, el Programa de Atención Temprana, que os comentaba, que este programa pues realmente lleva poquito tiempo, desde el 2021, y es el que os decía que eran personas con un deterioro cognitivo leve, incluso hay personas que todavía no hay un diagnóstico claro, ¿vale? Y se ofrece una intervención semipresencial, es decir, de lunes a jueves se ofrece un trabajo a nivel cognitivo y físico para que puedan hacerlo en casa y el viernes es presencial, ¿vale? A través de los 3 técnicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y psicólogo, pues realizan talleres en grupo, ¿vale? Actualmente son 11 usuarios y la verdad es que con este grupo pues, queremos seguir trabajando y, como os decía antes, innovando y seguir adaptando las terapias que vamos realizando con ellos. Luego tenemos otro escaloncito que podríamos ver como con un deterioro un poquitín más avanzado, pero todavía son personas con una
con unas capacidades en las que se puede trabajar a un nivel bastante alto. Este servicio se ofrece tanto de manera pública como privada, está en el catálogo de servicios del sistema de protección de la ley de dependencia, ¿vale? Y actualmente tenemos 20 plazas públicas y 6 plazas privadas. Y consisten también en talleres de estimulación cognitiva y estimulación física. Y luego tenemos el centro de día terapéutico, y este centro de día terapéutico, pues aparte de ser también un servicio de atención, de tratamiento, también terapéutico, pero aquí la diferencia es que se ofrece un servicio sociosanitario, un servicio de atención personal, un servicio de descarga para el familiar, porque hay disponibilidad de diferentes horarios, desde 4, 6 y 8 horas, hay posibilidad de servicio de comedor, servicio de transporte, es decir, aquí ya en este recurso sí que ya contemplamos un perfil moderado y avanzado de la enfermedad, ¿vale? Actualmente son 83 usuarios los que tenemos y, ojo, una lista de espera de 60 personas, que eso realmente es la preocupación, ¿no?, que tenemos, y que cada vez está acudiendo más personas, ¿no?, a solicitar valoraciones, a solicitar el centro de día como recurso, pero claro, llega un momento que es imposible poder atender toda la demanda, principalmente por las instalaciones que tenemos, que, bueno, ahora a continuación nos diré más o menos en qué consisten, pero claro, son insuficientes. Y luego también el tema de las bajas, afortunadamente no se producen con una gran asiduidad, entonces pues también eso repercute a que la lista de espera también esté más estancada, ¿vale? A domicilio, en el domicilio también prestamos servicios, porque no todos acuden al centro o no todos están con un estado para poder acudir al centro de día o a cualquier otro recurso. Entonces, en el domicilio ofrecemos el programa de descarga familiar, es un programa de ayuda a domicilio a través de una empresa externa, y aquí principalmente lo que hacemos es una atención personal y de apoyo al cuidador en cuanto al levantar, ayudar a asear, ayudar a ofrecerle el servicio, a darle de comer, paseos, en fin, cualquier tipo de tarea de atención personal que necesita la persona, y sobre todo sirve, pues como propiamente dice el nombre, pues descargar al cuidador. Luego tenemos también un programa de fisioterapia a domicilio, que es para intentar hacer una estimulación general de la movilidad, rehabilitación de fracturas, y también, sobre todo, pues hacer una estimulación pasiva en aquellos enfermos que ya tienen un deterioro más avanzado y ya tienen complicaciones pues derivadas de la inmovilidad que le está produciendo la propia enfermedad. Visitas de seguimiento integral domiciliario, visitas a nivel tanto de todos los técnicos, ¿vale?, en el que pues se trabajan diferentes aspectos, tanto a nivel físico, cognitivo, funcional y psicológico, y con estas visitas en los domicilios los técnicos lo que intentan es detectar posibles necesidades, realizar seguimientos, atender diferentes demandas, y es un programa que la verdad es que también es importante, porque también llegamos o intentamos, ¿no?, en la medida de lo posible, pues seguir teniendo ese contacto, ¿no?, con aquellos usuarios o con aquellos familiares que a lo mejor pues no acuden al centro, han dejado de acudir al centro, o que simplemente el recurso del centro no es el más adecuado. Y luego tenemos otro que es el Reactívate, envejecimiento activo y saludable, que este recurso se ofrece o bien con el fin de que puedan empezar ya a trabajar, ¿no?, a estimularse la persona afectada mientras que hay un hueco, hay una plaza libre en el centro, o bien porque a lo mejor el centro no es el recurso más adecuado, porque ha habido problemas de adaptación o por cualquier otro motivo, y entonces ofrece este programa, que es pues la preparación de un material tanto de estimulación cognitiva y física, y también se les facilita ese software para que de manera online en casa puedan utilizarlo con algún dispositivo tecnológico que tengan, y pues también son programas personalizados, y pues de esa manera intentamos también pues poder intentar ofrecer algún tratamiento no farmacológico a todo el mundo.
AFA Albacete, bueno, pues contemplamos con un presupuesto anual de 572.764 euros en este año 2023. Nuestras instalaciones son de 468 metros cuadrados, por eso os comentaba que, claro, realmente es un espacio muy reducido. Ahora mismo tenemos 83 usuarios entre todos los horarios, claro está, pero al final es un espacio que se ha quedado muy, bueno, pues un espacio que no es suficiente para poder atender a más gente ni tampoco ofrecer otros servicios y otros programas, ¿vale? Los recursos humanos, actualmente contamos con 560 socios, con una junta directiva de 8 personas y con 14 trabajadores, ¿vale? De atención terapéutica directa a personas afectadas ahora mismo en AFA Albacete, 120 personas estamos atendiendo. Apoyo social, psicológico a personas cuidadoras y familiares, pues otras 200 personas también atendidas en lo que llevamos de año. Y en cuanto a atención domiciliaria, estamos atendiendo a 70 beneficiarios, ¿vale? Es decir, el número es amplio y bueno, pues seguimos ahí. Centro de referencia de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Bueno, pues este es el proyecto que porque estamos tan ilusionados y que la verdad llevamos ya muchos años demandándolo y que próximamente pues, se hará realidad. Y bueno, pues es un centro de referencia, es un centro en el que se van a dar pues locales de asociación, centro de día con una ocupación de 100 plazas, se realizarán tratamientos y también un área de investigación que, bueno, pues, que creemos que también es importante, ¿no? Sobre todo es un centro que yo creo que es necesario y más con los números que hemos visto, con lo que se prevé de personas afectadas y sobre todo pues también con las grandes listas de espera, y es un centro pues eso, necesario para Albacete y que gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también gracias en parte al COVID, ¿no? Y esos fondos que vinieron de Europa, pues la Junta decidió invertir una parte, ¿no? en la construcción de este centro y bueno, podemos sentirnos afortunados de que próximamente podamos tener estas instalaciones y sobre todo pues, bueno, un proyecto a futuro que yo creo que es importante, necesario y como os decía pues muy ilusionante y que bueno, que esperemos que próximamente ya podamos darle uso. Pero claro, todavía queda mucho por hacer, es decir, sí que hemos ido evolucionando, hemos ido creando nuevos recursos, nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos, pero aún así todavía la sociedad tiene que tomar conciencia de este problema sanitario y tiene que haber más implicación y más solidaridad. Hay que exigir que la administración actúe, que haya más recursos, más leyes. Ese Plan Nacional de Alzheimer que hace unos años se aprobó, pero que no hay ninguna partida presupuestaria para ese Plan Nacional de Alzheimer. Innovar en estrategias, en maneras de abordar también el cuidado, ¿no? de estos nuevos perfiles y de las personas que sufren esta enfermedad. Apostar por la investigación, que es tan importante. Como hemos dicho, los fármacos que hay no son efectivos, llevan muchos años investigando, pero no hay grandes avances, entonces hay que invertir, ¿vale? Tanto en la investigación sanitaria, pero también en la investigación social, para poder también testar esas terapias no farmacológicas, ¿vale? Y luego crear o intentar poder también en un futuro tener nuevos tratamientos, ¿no? De cura, que al final es el objetivo, ¿no? O lo que se pretende, el mayor desafío, pues bueno, es poder conseguir un nuevo tratamiento para intentar paliar la enfermedad. Luchar por el diagnóstico tardío o en fases avanzadas, como os he estado diciendo durante toda la charla. Apostar por ese diagnóstico precoz, porque está comprobado, cuanto antes se diagnostica, antes intervenimos, antes atendemos al familiar, a la persona afectada, antes podemos ir organizando esos cuidados, esas tomas de decisiones. Y está comprobado que esa calidad de vida también se va manteniendo y se va intentando retrasar en la medida de lo posible esa evolución, ¿vale? Y, como os decía, pues también dotar de herramientas diagnósticas adecuadas para esa puerta de acceso, que es la atención primaria,
y bueno, pues ayudar también a que todo ese proceso de diagnóstico vaya más rápido. Exigir que las terapias no farmacológicas se incorporen al sistema de salud y que sean prescritas como cualquier otro tratamiento por parte de los profesionales de salud. Y exigir que los cuidados paliativos también sean una realidad, porque actualmente no hay unos cuidados paliativos específicos para este colectivo. Eliminar el estigma, defender los derechos también de estas personas afectadas, la educación, la formación, los programas intergeneracionales. Es importantísimo empezar a educar desde los más pequeños, que se formen, que conozcan la enfermedad, también promover estilos de vida saludables, porque todos hay determinados factores que también al final inciden, ¿no?, en la probabilidad de poder padecer enfermedades neurodegenerativas. Escuchar, aprender, comprender las necesidades y propuestas que las personas con demencia plantean, porque, como os decía antes, cada vez hay más personas afectadas con un deterioro cognitivo leve que ellos mismos pueden participar, pueden dar voz y pueden, propuestas, sus necesidades en primera persona, algo que hace 10 años, hace 15 años era impensable. Entonces tenemos también que aprovechar que estas personas afectadas al final dan voz a su propio día a día y a sus propias necesidades. Es urgente poder intervenir lo más temprano posible para ganar calidad de vida, y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Diagnosticar de manera temprana, intervenir lo antes posible, intentar conseguir en la medida posible, hasta que no se consiga esa cura, pues ofrecer la mejor calidad de vida posible, ¿vale? Y bueno, yo quiero recomendar un documental. Este documental lo podéis encontrar en YouTube, Sigo siendo yo, y en la página también de CEAFA. Y es un documental que está protagonizado por este grupo de personas que os decía, este nuevo perfil, estas personas con un deterioro cognitivo leve. Este grupo de personas componen el PEPA, que es el panel de expertos de personas afectadas de Alzheimer. Y bueno, ellos están participando en diferentes foros. Hace unos días estuvimos en el Congreso Nacional de Alzheimer y ellos mismos fueron los que participaron en esas ponencias, ¿no?, en alguna de las ponencias del Congreso, que moderaron mesas. En fin, que todo está cambiando y que afortunadamente tenemos esas personas que hoy por hoy pues bueno, pueden dar voz, y quién mejor que ellas. Y bueno, pues os recomiendo que podáis ver este documental, que yo creo que os va a sorprender. Y os voy a poner el tráiler, a ver. Yo trabajaba como inspector de seguros y empecé a notar que las cosas que aprendía nuevas se me olvidaban inmediatamente. Un día me perdí en el camino. Yo decía, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y esto que te da angustia, que te da angustia, que te da pavor, que te da miedo, que te da... Fue que un día, en vez de venir a esta casa, pues llegué al lugar donde yo vivía antes. Y cuando fui a meter la llave en el trabajo, digo, ¿pero dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y yo me la casa de la cocina, a veces la cocina de la grande, y no estoy en casa. Y lo mismo la puede pasar. ¿Y dónde salió su madre? Y además se me puso delante y me dijo, siento mucho lo que te voy a decir, pero tienes Alzheimer. Que es que yo tenía 58 años, en edad de trabajar, y en edad de formar parte con normalidad de esta sociedad. Y ya no soy parte normal de esta sociedad. Porque claro, han estado mucho tiempo que lo han hecho sentirse inútil, apartado totalmente, atiborrado de pastillas, para que no demos por culo, como se dice en mi pueblo. A mí, de hecho, yo cuando me diagnosticaron, yo me tomaba 14 pastillas diarias. Pues piensas en un señor en el nacimiento como está así, en que te dicen papá y no sabes si es tu hijo o es tu mujer, y piensas que eso va a ser ya. Bueno, pues ya está, pues yo prefiero no tenerlo, pero como lo tengo, voy a luchar.
el centro del PEPA es el paciente. Y el PEPA ha nacido para eso, para reivindicar las necesidades que tenemos ahora y las que van a tener las generaciones futuras. Yo sigo siendo la misma persona. Soy lo mismo de cabezón, lo mismo de trabajador, lo mismo de curioso, de marrano, soy lo mismo. ¿Me entiendes? El PEPA está desde el principio y es para lo que es para reivindicar que sigo siendo. Por eso estamos luchando, porque si no es que no tendría sentido. El PEPA no tendría sentido. Yo sé que han llorado, yo sé que lo han pasado muy mal, pero Lola, delante de mí no. Mamá, si tú no tienes nada, mamá, ya verás, mamá. O sea, ya está. Y con eso ya me han dado tanta fuerza siempre. Pues mi deseo es permanecer el máximo tiempo posible conociendo a mi familia, a mis hijos. Si yo hoy le digo a un paciente, porque he recibido las pruebas de una consulta, que tiene una enfermedad de la tienda, y esa persona está válida hoy, en el momento en el que estoy haciendo el diagnóstico, como el día anterior que no lo tenía. Es imposible que consigas sacar bien la voz. Bueno, ¿sabes que has pensado esto de ti, déjame? Bueno, pues yo creo que la verdad es que el tráiler que hemos visto, yo creo que sobre las palabras, y de verdad os lo recomiendo que podáis verlo porque merece la pena. Y bueno, pues ya para terminar, los financiadores que tiene actualmente la asociación, las entidades a las que pertenecemos. Y bueno, ya para finalizar con esta frase y con esta imagen que me parece tan bonita, ¿no? El objetivo no es solo vivir más años, sino vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues pasamos a un turno de preguntas. Si tuvieseis alguna preguntilla, pues aquí estamos para resolverla. A ver, como llevo un rectángulo, a ver si ahora podemos. Vale. Yo necesito por el foro. Perfecto. Así que si he puesto alguna pregunta, a ver si contesta. Voy a poner mientras tanto los datos de la asociación. Ah, vale, perfecto. Aunque, por ejemplo, este folleto lo podemos enviar también luego cuando enviemos la grabación. Claro, sí. Podéis enviar también el enlace de la página web y todo eso también, claro. Porque la revista también está ahí digital en la página web. Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se trabaja con las familias en afrontamiento? ¿Cómo se trabaja con las familias en afrontamiento para que efectivamente asimilen y se adapten a la nueva situación sin caer en la resignación? Muchas gracias. bueno, a ver. Claro, también depende un poco de la familia y de la persona. Es decir, también la predisposición del propio familiar y del cuidador pues también es importante. Entonces, como decía antes, cuando llegan a la asociación, bueno, pues a veces la persona también pone muchos problemas a la hora de dejarse ayudar, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, en el momento en el que detectamos bueno, pues esa no aceptación y esa, como comentabas, repíteme, sí, y no caer sin caer en la resignación. Sin caer en la resignación. A ver, ante todo lo que se intenta es trabajar a nivel psicológico, es decir, desde el Departamento de Apoyo Psicológico, trabajar con los familiares e intentar, pues bueno, poco a poco, pues que vayan aceptando un poco lo que es la enfermedad en sí y bueno, pues sobre todo yo creo que ofrecerle el apoyo, ¿no? Y el no sentirse de alguna manera solos, ¿no? en este proceso, porque al final la asociación cumple eso, ¿no? El acompañarlos, ¿no? Durante todo el proceso. ¿Se consigue siempre? Pues bueno, a ver, depende de muchas cosas, ¿no? Pero lo que se intenta es eso, ¿no? El que, bueno, pues el que vean que al final la enfermedad afecta, ¿no? a su familiar y deja de ser él, pero bueno, también es provocado por la propia enfermedad, porque muchas veces la familia considera que, bueno, pues que como responde, ¿no? Muchas veces es intencionado, entonces lo que también intentamos ofrecerle, o sea, decirle al familiar que muchas veces todo lo que provoca, ¿no? ese trastorno conductual es provocado por la propia enfermedad. Entonces, ante todo, pues se trabajan técnicas a nivel psicológico con los familiares y luego también el tema de grupos de autoayuda, en el que al final también el intercambio de experiencias, ¿no? con los diferentes familiares también ayuda, porque también la perspectiva de otra persona que también está viviendo la misma situación en muchos casos también ofrece un apoyo importante para, bueno, pues para sobreponerse y para poder continuar, ¿no? en el proceso. Yo tengo una pregunta. En esta enfermedad, el síndrome del cuidador, ¿cómo se afronta también? El síndrome del cuidador. A ver, claro, al final lo que intentamos es que el cuidador, como es el síndrome del cuidador, no llegue a quemarse. Lo que pasa es que a veces pues también es muy complicado, depende también mucho de la persona. Al final yo creo que los recursos propios que tiene la persona, ¿no? Ese cuidador, ese familiar, también muchas veces ayuda a que pues a que puedas manejar mejor la enfermedad y todo el proceso que conlleva. Lo peor de todo es a nivel emocional, es decir, lo peor que lleva el familiar al final es que su familiar deja de ser lo que era, ¿no? Y contempla una serie de cambios que uno emocionalmente, sobre todo emocionalmente, no está acostumbrado, ¿no? Aparte de los cuidados, atenciones que se necesitan, porque al final ya no es cuidar o atender a tu familiar, sino al final es lo que te provoca ese cuidado, esas atenciones y ese cambio, ¿no? que ha tenido tu madre, tu padre, ese momento en el que tu padre ya o con tu madre ya no puedes mantener esas conversaciones que mantenías, en que ves que tu padre y tu madre ya no se preocupa, ¿no? de la misma manera de ti. En fin, una serie de cambios que, bueno, pues a nivel emocional cuesta mucho por parte de los familiares. Entonces, bueno, pues como decíamos, a través del apoyo psicológico intentamos pues que sobrelleven lo mejor posible, ¿no? Esas situaciones, pero la verdad es que es una enfermedad pues muy complicada y muy devastadora para el ámbito familiar. También lo que muchas veces comentan los familiares es que se produce como un doble duelo, es decir, está el duelo de que esa persona deja de ser y de alguna manera muere, ¿no? entre comillas, y luego está el segundo duelo, que es cuando la persona realmente fallece. Entonces muchas veces los familiares nos intentan decir que es como que han sentido un doble duelo, ¿no? Ese duelo de perder a esa persona que era, ¿no? en su estado no físico, pero sí que de alguna manera cognitivo, esa personalidad, ¿no? que mantenía. Y yo tengo otra duda, por Sí. ejemplo, con ahora lo de la ley de dependencia, Sí. que sí que está lo de cuidador no profesional, Sí. ¿Vosotros también podéis asesorar a los familiares en eso? Porque muchos no sabrán ni que esto existe de ley de dependencia. Claro, sí, uno de los aspectos que también la asociación, y bueno, yo que también soy la trabajadora social, ofrecemos, claro, esa información, esa orientación para esa solicitud de lo que es la ley de dependencia, ¿vale? Que es importante el que esa persona esté reconocida ya con un grado de dependencia. Independientemente que en un primer momento pueda acceder a recursos o no, ¿no? Porque ya depende también de muchos aspectos.
de qué recursos hay, de si hay recursos en la actualidad, porque con esta lista de espera pues hay veces que no hay, pero sí que hay que comenzar el proceso por lo que se puede ir necesitando, que es lo que yo siempre le digo a los familiares. Hay que intentar iniciar todos los procesos de ayudas de subvenciones que puedan recibir y de apoyos y bueno, y que sobre todo pues que esté reconocido de alguna manera. Entonces, sí, también se les informa de la prestación económica en cuanto al entorno del cuidador, prestaciones vinculadas que también pueden recibir para utilizar servicios como, por ejemplo, nuestro centro de día, también pueden recibir una prestación vinculada, ayuda a domicilio, también el trámite del centro de día público, el trámite de residencias, etcétera. Entonces, sí, ese es otro aspecto también importante. Es que por eso os comentaba que es muy importante el tema del diagnóstico temprano, el poder disponer de ese grupo de personas con ese deterioro cognitivo tan leve, es que no nos ofrecen tanto, es decir, nos pueden aportar tanto a todos los niveles. Otra cosa que te quería preguntar, ¿tú has notado también, porque aquí nos dan clases también para distintas intervenciones, el papel de la tecnología? Porque he visto que sí, claro, sí. La tecnología ha sido un antes y un después, es decir, llevamos ya años con los medios tecnológicos, como os he comentado, ese ordenador de sobremesa con esos primeros software y tal, pero las nuevas tecnologías nos han posibilitado ver otras herramientas y otras vías de maneras de actuar, ¿no? A nivel terapéutico, y son muy atractivas y nos pueden dar también ver otra dimensión, ¿no? De lo que es el tema de terapias. Y sí, a través del software pues se puede personalizar las actividades, el nivel de complejidad, adaptarlo al deterioro cognitivo, etcétera. Entonces, y luego pues mucho más atractivo, mucho más intuitivo. También se trabaja mucho con las tablets, ¿no? Con aquellas personas con deterioro más avanzado, con actividades muy sencillas, o personas que han perdido también la capacidad de escritura, pues el medio tecnológico nos ayuda a seguir estimulando de alguna manera. Entonces sí, los medios tecnológicos, y gente que está llegando que ya ha utilizado el ordenador, porque a lo mejor hace 10 años el ordenador lo veían y se echaban las manos a la cabeza, pero claro, actualmente es que ya nos están llegando personas que hace poco no, que en la actualidad están utilizando el ordenador, la tablet, con sus móviles, con su WhatsApp, es que por eso decía, todo está cambiando, todo está evolucionando y nos tenemos que ir adaptando también a los nuevos tiempos. Y última pregunta. Sí. ¿Se sabe, porque sí que es verdad que como cada vez también se diagnostica deterioro de este tipo cognitivo antes? Sí. ¿Se sabe esto por qué puede ser o no? A ver, se diagnostica antes porque hay mayor concienciación y sensibilización a la enfermedad. Es decir, antes se diagnosticaba tan tarde porque no había tanto conocimiento, no existían tantas herramientas, tantas derivaciones, especialistas, en fin. Entonces, actualmente, pues la concienciación es tal que, por eso decía, es importantísimo que la sociedad siga informándose, porque cuanto más conozcas la sintomatología, si pasa esto, pasa lo otro, puedes acudir aquí, tienes que acudir aquí para que te diagnostiquen, o preguntar allá, o ir a la asociación, es decir, todo eso ha posibilitado que en el momento en el que una persona o el entorno familiar detecte algún síntoma, pues se pueda llevar a cabo el proceso de diagnóstico, ¿no? Lo antes posible. Entonces, todo eso ha ayudado mucho, esa sensibilización, esa concienciación, a que los diagnósticos sean mucho más tempranos. Aún así, hay muchas personas que tienen un diagnóstico tardío y gente sin diagnosticar, es decir, que aún tenemos que estar trabajando en ese aspecto, pero ha mejorado. Y otra duda que me acaba de surgir. Sí. Claro, vosotros cuando alguien llega a la asociación, que por ejemplo los familiares tienen sospechas, pero no tienen el diagnóstico porque tarda tanto, vosotros podéis hacer una valoración para ver si le pasa algo o si a lo mejor es una percepción de los hijos o tal. Los hijos. A ver, normalmente a la asociación acuden ya con un diagnóstico o con una sospecha.
Es decir, hemos iniciado ya los procesos de pruebas, hemos ido ya al médico de cabecera, estamos a expensas de que nos deriven al geriatra, tal, pero sí que es verdad, y de hecho alguna vez hemos tenido algún caso de alguna persona que sufre una sintomatología y ha dicho, mira, pues yo me voy a la asociación de Alzheimer a ver que me informen, tal, y se le ha podido hacer una valoración a nivel cognitivo y poder ver si detectamos algún deterioro. Pero de todas maneras, lo ideal es llevar todo el proceso, claro, a través del médico de atención primaria, que le diga al especialista y que el especialista de alguna forma determine, porque también puede ser que haya un deterioro cognitivo y no esté provocado por el Alzheimer o la demencia, sea provocado por otra patología, por otro problema de salud, por una situación de estrés, por muchas causas. Pero bueno, si llega la persona con esas circunstancias también se le atiende. Pero siempre recomendamos que lleve su proceso de consulta, de pruebas, de atención y todo eso. Así que una duda más. Sí. ¿Cuáles son los protocolos, recursos que más se echan de menos para la atención del Alzheimer en la atención primaria? Los protocolos y los recursos. A ver, muchas veces desde atención primaria, aparte de que los tiempos de consulta, ¿no?, son tan cortos y muchas veces da tan poco tiempo a nada, muchas veces, a no ser que desde el médico de atención primaria esté muy concienciado, a veces, aunque la familia o la persona afectada exponga un poco la sintomatología, en muchos casos cuesta al final que deriven, ¿no?, al especialista, que ofrezcan, ¿no?, esa posibilidad de que se pueda revisar, de que se pueda ver si hay algo más, ¿no? Entonces, se echa mucho de menos eso, mayor concienciación, ¿no?, quizás por algunos especialistas, no todos, porque hay de todo. Y luego también lo que echamos de menos es que quizás a lo mejor en todos los centros de salud hubiese como una unidad, ¿no?, de detección, ¿no?, precoz o algo, que de alguna forma posibilite también hacer algún tipo de pruebas, ¿no?, de cribados, ¿no?, que sería importante para intentar descartar, porque a lo mejor es eso, a lo mejor muchos de los casos estamos ante otras posibilidades o que realmente no hay un deterioro, pero la persona se siente con X sintomatología. Pero si en esas mismas consultas de atención primaria hubiese una persona encargada de realizar unas pruebas, que dotasen también de más tiempo a esos profesionales, porque, como decimos, el médico de cabecera tiene el tiempo que tiene, pero si hubiese una unidad aparte, hacer esos cribados, por decirlo de alguna manera, y luego que también hubiese un protocolo establecido, es decir, esa persona cuando hace su test directamente la pasan a consulta, tal, después allí le ofrecen tal, le hacen la prueba, es decir, que esté un poco el itinerario más marcado, porque muchas veces los familiares me dicen, ay, si esto yo, cuando llegan a la asociación, si de verdad lo hubiesen diagnosticado antes, qué pena, ¿no?, que hayamos tardado a lo mejor 2 y 3 años en recibir el diagnóstico. De media, ¿verdad? Claro, entonces eso es un problema por lo que hemos hablado, porque cuanto antes se diagnostique, antes podemos intervenir y antes podemos dar un tratamiento a estas personas. Entonces, claro, esa tardanza a veces va a repercutir mucho en la calidad de vida de las personas afectadas y también, claro, de las familias. Entonces, es importante que hubiese un protocolo, igual que hay en otras enfermedades, o incluso un cribado a ciertas edades. ¿Por qué no a partir de 65 años poder tener establecida una prueba cada X tiempo de una prueba cognitiva, por ejemplo? Igual que las mujeres a partir de los 45 tenemos nuestras pruebas de cáncer de mama, ¿por qué no a partir de los 65 años proponer ese tipo de pruebas, ¿no?, para llevar ya un control, ¿no?, en estas personas, por si pudiese aparecer en algún test o incluso la persona que pudiese comentar algún tipo de sintomatología, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Y sé que en algunas comunidades autónomas sí que ya están con intervenciones y protocolos de este tipo, pero tenemos que seguir, trabajando y creando, ¿no?, estos dispositivos y estos protocolos, que yo creo que al final vamos a ganar mucho tiempo y sobre todo calidad de vida. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado y os han pasado todos los datos de la asociación, del documental, y cualquier cosita, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Y si quieren ponerse en contacto con
Sí, claro, sí, sí. Con los datos que hemos pasado. Claro, si queréis poneros en contacto, pues por conocer recursos de la asociación, incluso derivaros a alguna otra asociación, porque hay más asociaciones, ¿no? A nivel nacional. Claro, justo. Entonces, bueno, pues cualquier cosilla estaremos encantados. Muchísimas gracias.